la Unidad de Salud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida a una nueva telecapacitación. Es grato iniciar el mes presentando a una de nuestras mejores colaboradoras, la licenciada Lilian Torres Escura, supervisora del Departamento de Enfermería, quien tratará un tema de interés para todo el personal de salud, pero especialmente para el personal de enfermería. Cuidados de los accesos vasculares en pediatría. Con ustedes, la licenciada Torres. Puede empezar, licenciada. ¿Me escuchan, digo? Sí, está todo claro, ya se ve en la pantalla y le escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, sí, de verdad que es el problema del internet y la computadora me han jugado una pésima jugada, por más que uno tiene tanta cuidados, ¿no? Bueno, no perdamos más tiempo. Oídeme, gracias a la invitación de Telesalud y de OEIDE me han dado un tema muy importante para enfermería, en general para todos, pero sobre todo para enfermería, por la responsabilidad que tenemos nosotros en lo que es el cuidado y el mantenimiento de los accesos vasculares, ¿no? Y por eso el título lo he puesto como intervención de la enfermera en el cuidado del acceso vascular del paciente pediátrico, porque, ojo, algo que tenemos que tener muy presente es la calidad y el tipo de paciente que tenemos, que por sus mismas características, que es un niño muchas veces despierto, inquieto, el riesgo de pérdida de ese acceso vascular que nos costó mucho sacrificio y mucho cuidado, canalizarle esa vía, ese acceso vascular, ya sea periférico o central, pues es nuestra responsabilidad cuidarlo y hacer participar familiares, ahora que están a veces con los bebés, el cuidado del mismo por el daño que puede ocasionar si es que no tenemos tomar todas las medidas preventivas y los cuidados propios de un acceso vascular. Como cualquier procedimiento y cuidado que nosotros tenemos durante nuestro quehacer de enfermería es netamente nuestra ética profesional, ¿no? No maleficencia, es no hacer daño al paciente, y eso enfocándolo a que necesariamente, y lo dicen las normas de lo que es la infusión vascular, es que nosotros no debemos hacer daño y solamente cuando colocarle o implantarle un acceso vascular, solo si realmente lo necesita el paciente, ¿no? Y tener todos los cuidados del mismo en lo que es fijación y higiene desde el momento en que uno canaliza la vía hasta el momento en que retira la vía. Entonces, no hacer daño al paciente. Y eso implica pericia de la enfermera, conocimiento, experiencia para realizar este acceso. Autonomía, el consentimiento informado generalmente familiar, cuando ingresa a la institución ya está firmando una historia clínica de aceptar las medidas que se tomen por el bien de su niño, sobre todo las más importantes. Y cuando es un acceso de mucho más complejidad, como el CVC, ¿no? O sea, el catéter venoso central, o el catéter PIC, de inserción periférica, o el catéter PORT, por los riesgos, ¿no?, que estos conllevan, es cuando se solicita generalmente el permiso del familiar, la autorización del familiar para efectivizarse este procedimiento. Beneficencia es no hacer daño, beneficiar al paciente. Ese acceso que vamos a colocar al paciente va a producir un beneficio en el niño respecto a que va a cumplir las metas o los objetivos por los que es administrado o implantado, como lo es la fluidoterapia, recibir su tratamiento a tiempo, recibirlo incluso de una forma adecuada, ¿no? Y eso va a implicar la compatibilidad entre medicamentos y el tipo de medicamento de acuerdo al acceso vascular que tiene. Porque, ojo, no podemos utilizar un acceso vascular periférico cuando el riesgo que podemos producir al niño por el daño de las sustancias que estamos administrando, como citostáticos o medicamentos de alto riesgo, le podemos producir daño cuando es un catéter periférico. Y justicia, tratar a cada paciente como le corresponde, todos con la misma oportunidad de recibir la terapia indicada y recibir la colocación del catéter que le corresponde. Medicamentos y acceso vascular están íntimamente relacionados. Solamente colocamos o se solicita la implantación de un catéter periférico o más complejo como los centrales,
solo si realmente el paciente lo necesite, y generalmente es para la administración de medicamentos mucho más complejos y medicamentos de alto riesgo. Importante, necesario que siempre estemos al día y recordar, tener presente todo lo que es la anatomía y la fisiología de toda la parte vascular del paciente y de las personas, ¿no? Y eso nos permite visualizar y tener presente por dónde discurren nuestras venas, por dónde discurren las arterias, el riesgo que tenemos nosotros a la hora que implantamos un catéter periférico, el riesgo de producir daño al niño si no identificamos, ¿no?, los signos que nos hacen distinguir que es una vena o que es una arteria a la que nosotros estamos pinchando, o que estamos dañando o produciendo este trauma en un nervio. Por eso es importantísimo que la enfermera esté capacitada y esté familiarizada, ¿no?, y siempre actualizada con lo que corresponde al acceso vascular en general. Cuando nosotros introducimos un catéter periférico en el paciente, ¿no?, lo digo más al periférico porque es el de mayor demanda, el de mayor uso. La mayoría de nuestros pacientes usan esto porque no son niños de larga estancia hospitalaria, aunque hay una población que normalmente por sus condiciones de complejidad, de alta complejidad, sí tengan. Pero el hecho de tener un paciente, introducirle, ¿no?, canalizarle un catéter venoso, va a significar el conocimiento de la estructura de las venas, ¿no? Estas venas constan de 3 capas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Cuando nos damos cuenta que nosotros estamos introduciendo, y la más íntima, la que va en contacto con el catéter, es la túnica íntima. Por eso es que nosotros tenemos que saber qué vena estamos tocando, estamos seleccionando para canalizarle esa vía, cuál es el grosor, el diámetro de esa vena y ese catéter, qué diámetro tiene. Nosotros no podemos escoger un diámetro o un catéter con un Gauss, no, o una medida de diámetro del mismo grosor de la vena, porque va a chocar con la íntima y va a dañar la íntima, que es la capa que está interna, y ello nos va a llevar a flebitis, generalmente de tipo mecánica. Eso es porque el catéter que hemos seleccionado es muy grande o es del mismo grosor del vaso seleccionado, y por lo tanto, como les decía, va a producir flebitis mecánica, ¿no? La túnica media viene a ser la parte muscular, el músculo liso, elástico, y la adventicia la fibrosa y de mayor espesor. Con la experiencia que tenemos nosotros, bueno, en caso de años en emergencia, cuando uno introduce un catéter y estamos en un buen acceso vascular, nos damos cuenta porque entra suavemente y generalmente vemos el retorno. Cuando hay dificultad, cuando introducimos, no en el ángulo de 30 grados, que es para introducir al nivel de la vena, sino más profundo, podemos coger un músculo, o cuando introducimos el catéter, también sentimos cierta dureza al ingresar, o como le decía a veces, ¿no?, se siente como que raspa cuando el aguacate es muy grueso o no es muy óptima la calidad. Entonces ahí estamos cogiendo generalmente el músculo, la capa, ¿no?, la túnica adventicia, que es la que protege y la que forma parte del vaso, ¿no? Entonces es importante conocer las capas de la vena para saber en qué nivel estamos, qué es lo que estamos tocando, y si sentimos que no está en la posición, pues inmediatamente retirarla. Los catéteres vasculares, básicamente, los que más se usan son, hay 3 tipos de catéter: catéter venoso periférico, corto y de longitud media, que es la de alta demanda en la institución. En pediatría, y lo dice la literatura, lo dice la NIOSH y la INS, de que debe ser en pediatría un catéter periférico número 24 o 22, ¿no? 24 para el neonato y 22 para el niño ya lactante, que deben bordear esas medidas. Ocasionalmente hemos visto colocar un catéter 20 y decimos, bueno, es que necesito administrar un paquete globular, o necesito de mayor complejidad los medicamentos que voy a pasar. El catéter periférico es periférico. Por más que yo lo ponga a nivel yugular, está a nivel periférico.
y por lo tanto el riesgo de daño de esos tejidos que están circundantes, no solamente de la vena, sino los tejidos circundantes, si es que ese catéter se desliza y no se mantiene en su sitio, es de infiltración, si es una solución que no es una solución vesicante, o de extravasación con posible daño y complicaciones cada vez más graves. El catéter central de canalización periférica, CIP o PIC, más conocido como PIC, que en nuestra institución hay un comité incluso de, actualmente, un comité de terapia intravascular y dentro de ellos el comité de PIC, que lo lidera la licenciada Rosana Bachumí con todo un equipo de colegas a nivel institucional y que estamos ganando ese espacio que es netamente de enfermería con los pacientes complejos en cuanto a su patología y su condición. Catéter central de corta y larga duración netamente es un proceso o es un procedimiento realizado por el cirujano, el médico cirujano pediatra, ocasionalmente por el médico cirujano de tórax o los anestesiólogos en sala de operaciones, ¿no? Pero es netamente de la parte médica los que realizan la introducción de y la implantación de este catéter. Sin embargo, los cuidados posteriores a la inserción de estos catéteres es netamente de enfermería. ¿Por qué vamos a usar un determinado sistema o equipo? Va a depender de la edad, si tenemos en cuenta a los pacientes pediátricos, de la calidad y calibre de los accesos venosos. Les decía a un inicio, ¿no? Es importante saber qué vena o qué vaso es el que voy a escoger, con qué equipo o con qué instrumento, con qué catéter es lo que voy a usar, y dependiendo de ello yo voy a pedir el tipo de catéter, ¿no? Se dice que el catéter debe ser la tercera parte o máximo el 40% del diámetro de una vena. No puede ser del mismo grosor. En ocasiones nos dicen, mira, la vena es gruesa, podemos tener una más gruesa, una 20, una 18. Es un niño. Entre comillas, nosotros vemos una vena bastante dilatada, buen vaso. Sin embargo, generalmente por la condición de su enfermedad, del edema, la congestión que tiene vascular, que nos da la idea que ese vaso es mucho más grande de lo que realmente es. Entonces, tengamos mucho cuidado, y vuelvo a decir, esto es responsabilidad de enfermería, la administración o la colocación de los catéteres periféricos, incluso los centrales, ¿no? Si bien es el médico quien escoge el catéter, quien decide, ¿no? La condición del paciente, nosotros podemos sugerir un número de acuerdo a la condición de la evolución del paciente, teniendo en cuenta de un paciente DIVA o de muy difícil acceso vascular. Tener paciente el objetivo del uso, ¿no? ¿Por qué necesita mi paciente un catéter periférico o un catéter o un acceso vascular? ¿Cuál es su necesidad en cuanto a su enfermedad y su patología? El tiempo previsible del tratamiento. Generalmente, ya lo vamos a ver con una imagen, generalmente el catéter periférico implica que el paciente va a tener un tratamiento menor de los 7 días. Mayor de él, ya necesita un catéter de mayor estancia por el riesgo que tiene. Y ya estamos hablando de un PIC, ¿no? Si es que va a tener un promedio de 30 días, o si es un niño con una atresia de esófago, ¿no? Severa, una gastroquisis que nos da la idea de una estancia hospitalaria prolongada, y con medicamentos especiales como nutrición parenteral, aminas, etcétera, significa que el paciente debe tener, lo ideal, un catéter venoso central. La agresividad de las sustancias a infundir son sustancias vesicantes, son sustancias irritantes, es solamente hidratación que va a recibir mi paciente y de acuerdo a ello escoger qué le corresponde. Características del propio catéter, material, longitud, calibre, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que evaluar. Todo ello tenemos que evaluar para, de acuerdo a la condición del paciente, escoger el más idóneo a su condición de enfermedad, a su condición de edad, ¿no? Y a su condición de su acceso vascular. Generalmente los necesitamos para pruebas diagnósticas, ¿no? Cuando nos viene un paciente, un traumatismo, un TEC, y se necesita saber si hay un hematoma, si es necesario ir a sala de operaciones o un PAF, ¿no? Que necesita el paciente urgente, entonces es en
en rayos X, donde se le coloca el acceso cuando la situación es realmente una emergencia. Administrar terapia endovenosa, fluidoterapia, nutrición parenteral, hemoderivados, ¿no? Últimamente tenemos una alta demanda de pacientes con problemas hematológicos, y el hecho de ser estas sustancias especiales, como son los componentes hematológicos, de acuerdo a su viscosidad, se necesita que sean catéteres de mejor calibre, como el 22. En el niño no debemos pasar de 22, ¿no? Cuando estamos hablando de escolar, puede llegar hasta 20, pero si es un escolar adolescente. La monitorización hemodinámica por la condición del niño. Y este es un cuadro que plantea la imagen de cuándo vamos a usar la terapia intravenosa, endovenosa, y de acuerdo a ello, la elección del acceso, ¿no? La posibilidad de canalizar un acceso periférico, sí, duración del tratamiento menor de 7 días, ¿no? Generalmente es el periférico. El tratamiento permite administración periférica, sí, catéter corto. No permite administración periférica, o sea, ya medicamentos más complejos, entonces la ideal es colocar un PIC. Si el tratamiento es de 7 a 30 días, el tratamiento permite la administración periférica, sí, entonces un catéter de línea media. Y si es un medicamento que tiene riesgos, ¿no? O sea, más complejo el paciente, la condición del paciente es un neonato con múltiples malformaciones, lo ideal es un PIC. Si el tratamiento es mayor de 30 días, elemental, un CBC, ¿no? Y si es que de un momento vemos que la posibilidad de canalizar un acceso venoso periférico, o sea, los famosos pacientes VIVA, ¿no? De difícil acceso vascular, ¿no? Y antecedentes que no tiene previo 1 o 2 intentos, sino más de 10 intentos de canalización, a pesar de ser personal experto, entonces ya estamos hablando de un paciente VIVA que debe ser manejado ya con un catéter venoso central, ¿no? Y solicitar al especialista la colocación del mismo, además de todo el material necesario para la colocación. La inserción del catéter venoso periférico, inserción, mantenimiento y retirada del catéter periférico debe hacerse siempre, siempre con medidas de asepsia, ¿no? Evitando la aparición de efectos no deseados, y necesitamos el recurso que netamente la enfermera es la que coloca, ¿no? La que implanta el catéter venoso periférico. Expertas en nuestra institución son expertas, las colegas a nivel institucional, en colocar estos accesos, ¿no? De diferentes medidas, los 24, 22, en diferentes incluso lugares, lo ideal es las manos, ¿no? Los dorsos de las manos, pero de acuerdo a la complejidad del paciente y su condición es que van tomándose otros accesos. El material y guía de inserción del catéter venoso periférico, nos debemos guiar de lo que dice, valga la redundancia, la guía técnica de catéter periférico que se ha actualizado, ¿no? Esto hecho como un pequeño checking para hacer un seguimiento, que si estamos llevando a cabo los pasos adecuados, ¿no? En base a la guía y lo que estamos haciendo, ¿no? Higiene de manos, elemental, por favor. Por más que yo use guantes, el guante, y creo que tenemos una de las infografías del Ministerio de Salud, el guante me puede dar la sensación de seguridad a mí, pero no al paciente. Y a pesar que yo voy a usar guantes, debo lavarme las manos. El lavado de mano médico o lavado de manos quirúrgico, debo hacerlo como debe ser, incluso de paciente a paciente, más aún si yo voy a realizar un procedimiento invasivo como es un catéter venoso periférico, ¿no? O cualquier procedimiento invasivo. Por la condición de esta pandemia y por el hecho nada más de estar en un hospital, yo no sé qué tiene este paciente, por más que yo sepa de la patología o de su condición, el riesgo de contagio entre un paciente y el otro, si yo no me lavo las manos y estoy llevando gérmenes de un lado al otro lado, lo que decimos infección cruzada. Entonces tenemos que lavarnos las manos. Y lamentablemente no lo estamos haciendo como debe ser. Una vez lavadas las manos, colocarme los guantes, colgarme los guantes, se dice para la norma nos dice que cuando es catéter periférico no necesito guantes estériles. Con guantes limpios es suficiente, ¿no? Selección del catéter y de la vena, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos dicho, duración y osmolaridad del tratamiento, o sea, el catéter venoso,
Ideal venas rectas, palpables, con buen llenado. ¿Quién no quiere tener una mano de un niño que es visible su vaso o su vena y que colabora? Pero siempre decimos, una cosa es canalizar un acceso periférico a un adulto colaborador o a un adolescente o a un niño colaborador, y la realidad es otra con el paciente que llora porque la canalización produce dolor, el pinchar nos produce dolor. Y por eso lamentablemente los niños cuando nos ven a las enfermeras, pues somos las malas, ¿no? El color turquesa es identificado desde el bebé como la que le produce el dolor. Entonces hay que tener mucha cautela desde la colocación incluso de la ligadura y tener todo el material a la mano. Escoger el catéter de menor longitud y calibre posible, ¿no? Por el riesgo de flebitis física y química. Priorizar venas distales a las más proximales, o sea, ir a la del dorso de la mano e ir subiendo. No se recomienda las venas que están en la palma de la mano, que ocasionalmente vemos. La del antebrazo, en la parte del dorso, también produce dolor. No es lo ideal, pero ante la necesidad solemos hacerlo. No en el abdomen ni en el tórax. A veces encontramos, entiendo por la experiencia, las situaciones que hemos visto, que hay niños que son muy difíciles de guiar o en la zona plantar. Es sumamente doloroso y el riesgo de pérdida de ese acceso vascular es elevadísimo. Colocar la ligadura en el caso de los niños de 5 a 8 centímetros aproximadamente, debe haber cierta distancia entre el lugar de la zona elegida a la colocación para lograr la compresión y la congestión de la vena para poder hacer el acceso vascular. En el caso del adulto, 10 a 15 centímetros, ¿no? O en lo que llamamos nosotros escolares y adolescentes que tienen ya las características de un adulto, por encima del punto de inserción, localizar la vena a canalizar, asepsia de la piel, es recomendable solución de clorhexidina alcohólica a menos del 0.5%, o clorhexidina acuosa al 2%. Acuérdense que una es solución y la otra es tipo jabón. En el caso que tenemos antecedentes que el paciente es alérgico a la clorhexidina o a sustancias yodadas, el alcohol al 70% cumple sus funciones, ¿no? Retomar, insistir, ¿no? Cuando nosotros administramos, pasamos lo que es las sustancias de la asepsia, debemos dejar secar, porque no cumple ninguna función que yo limpie, yo aseptice y inmediatamente introduzca el catéter. Yo estoy poniendo sobre una zona mojada. Hay una parte que tiene líquido. Cuando se evapora la condición alcohólica de esta sustancia de asepsia, recién ahí ejerce la función de asepsia o bactericida de la solución que estamos poniendo. Entonces, una vez que aseptizamos la zona, tenemos que dejar que se seque, que se evapore, y recién introducir el catéter. Aplicar el antiséptico sobre la piel limpia, realizando círculos concéntricos desde el interior hacia el exterior, ¿no? Algunos recomiendan mediante spray, que también, pero siempre dejando que se seque, y dejar actuar por un tiempo. Una vez que se seca, que estamos aproximadamente 20 segundos, se logra el secado de la solución y por lo tanto ya la piel se puede considerar limpia, aséptica, para tener la oportunidad de ese acceso vascular, que es la rotura de la piel, porque cuando yo introduzco un Avocat o un catéter, yo lo que hago para que pueda entrar a la vena, estoy rompiendo piel, estoy rompiendo tejidos, hasta entrar incluso a un tejido importante como es un vaso. Entonces, si yo no limpio, yo no aseptizo como debe ser, por ahí se crea una fuente de infección y en los días vemos un cuadro de flebitis química o infecciosa. Entonces, es elemental. Un paciente que se infecta, en una vía que se infecta o que tiene fiebre el paciente sin una causa aparente, es muy probable que sea la causa de una infección del catéter por una mala praxis o una mal uso de la asepsia. Colocación de guantes, inserción del catéter, soltar la ligadura, retirar totalmente la aguja, guía o fiador, conectar el bioconector.
Se está recomendando mucho y la INS nos recomienda el uso de los bioconectores más que las llaves de triple vía, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente la llave de triple vía, y todos que trabajamos con ese sistema, las tapas es sacarle, ponerle, cada vez que sacamos y ponemos, teníamos que limpiar la conexión que va ahí. Ese espacio muerto que queda en la unión de la tapa con la parte de la cánula, ese espacio muerto nos da a un riesgo de embolia gaseosa por esa pequeña válvula. No va a ser una válvula en mi turno, será el de mío, el de la colega, y va sumándose y va a producirse una embolia gaseosa. Entonces, los riesgos están. Mientras que los bioconectores, uno, siempre está cerrado, está con tapón, no hay el riesgo que se nos pierda la tapita, la famosa tapita que la encontramos muchas veces colgada en el parante, en la riñonera, que no está en condiciones de asepsia, en los bolsillos del personal, o a veces lo desconectamos, se nos cae, le echamos un poco de alcohol y lo colocamos. Graso error y fatal para la condición del paciente. Conectar el bioconector y lavar el catéter con suero salino, no precargado, o pasar volúmenes para permeabilizar y buscar el trayecto de la vena y fijar. Limpiar la zona de la punción con una gasa impregnada del antiséptico, cubrir el catéter con el apósito transparente. El objetivo del apósito transparente es eso, que sea transparente para poder yo visualizar, yo enfermera, yo personal de salud, yo mamá, también porque la mamá tenemos que hacerla partícipe, ¿no? Enseñarle para que ella colabore de los signos de alarma de una vía que no está adecuada, que tiene infiltración o tiene esa vasación, o simplemente salió de ese espacio. Entonces tenemos que enseñar y tenemos que ver, y lo vamos a hacer a través de un apósito transparente. Ese apósito transparente debe ser íntegro. No tiene sentido que yo corte el apósito transparente porque es un dedito, porque es una mano, porque es un bebito o porque es un adulto. Por algo, los laboratorios tienen estos apósitos de diferentes tamaños y tenemos que pedirlo. Porque no podemos, si cortamos ya perdemos el sentido de lo que es asepsia y de lo que es bioseguridad y el riesgo de infección se da. Porque ya no está íntegro, ya no está séptico ese catéter. Entonces usemos un poco con coherencia todo lo que corresponde a nuestro trabajo. Cubrir el catéter con apósito transparente de borde de tela. Últimamente ahí se ha hecho el pedido a través del departamento de enfermería porque tiene menor riesgo de levantarse y por lo tanto mayor posibilidad y mayor seguridad brinda a los catéteres periféricos y a los catéteres incluso centrales, porque hay de diferentes tamaños, ¿no? Y no se levanta como el catéter sin borde de tela, que fácilmente el niño siempre está húmeda su piel, es más caliente, se levanta fácilmente y por lo tanto el riesgo de moverse ese catéter, de salir de su espacio, de fugar, ¿no? Es altísimo y por lo tanto debemos de evitar todos esos riesgos o posibles complicaciones. Recolocar al paciente en posición cómoda y explicarle cómo manejarse con la vía, precauciones para la movilidad si procede, evitar mojar durante el aseo. Todos esos son cuidados preventivos que corresponden a la enfermera, ¿no? A la enfermera y al equipo de enfermería, y eso implica la técnica. Nosotros tenemos, es un equipo, enfermera técnica, que nosotros tenemos que orientar, enseñar. La enfermera está a veces abocada a las cosas más complejas del paciente, pero lo que es la higiene, cuando el niño se va al baño, tenemos que orientarla a que lo lleven con mucho cuidado y que se le tomen las medidas para proteger esa vía, si está en la mano, si está en el cuello, si se le va a bañar, es tener todos los cuidados y la enfermera, la líder del cuidado de su paciente o de su niño. Retirar y desechar el material fungible en bolsa de basura. Si está con resto de sangre, debe ir en la bolsa roja, ¿no? Que es los desechos de riesgos o los desechos biológicos, y en los baldes de bolsa negra, todo lo que son los envoltorios de las jeringas, del catéter periférico, etc. Colocar la fecha, elemental, colocar la fecha para saber cuándo fue colocada ese catéter, cuándo hay que cambiarlo, ¿no? Tener la previsión de tener una fecha probable de cambio.
y ya vamos a ver más adelante la fecha que se están manejando, y registrar la nota de enfermería. Todo debemos de registrar, porque de aquí a una semana, aún menos nos vamos a acordar de ese paciente que de repente recibió algún medicamento vesicante y fue por un catéter periférico y le produjo daño, y fue a insistencia del especialista que no se le pudo poner, o no hubo oportunidad en sala de operaciones para el cupo de entrar a sala a la colocación de catéter venoso central. Por eso tenemos que registrar las posibles causas por qué no se le puso o se le implantó un catéter más complejo. Las notas de enfermería deben registrar, y si tenemos incluso un sistema, un check-in list de evolución diaria del catéter que tenemos en nuestros pacientes, es lo más idóneo para cuidar como debe ser a este acceso vascular, que es de mucho valor para el trabajo de enfermería, porque es la gestión de la enfermera, es el tiempo, ¿no? Es la disposición, es la habilidad y la pericia de la enfermera, y sobre todo por parte del paciente es que reciba su tratamiento oportuno y que no tenga dolor, porque así sea un niño escolar, el implantarle un catéter, el pincharlo, produce dolor. ¿Qué tiempo vamos a esperar para el secado? Generalmente cuando es el alcohol isopropílico, ¿no? Nos hablan de más o menos 20 segundos, seca rápido, o sea, pues hablamos de 20 segundos aproximadamente. La solución de clorhexidina, ¿no? Es 30 segundos, se ha borrado el primer párrafo. Y el gluconato de clorhexidina sin alcohol son 2 minutos, o sea, estamos hablando de la solución, ¿no? En cuanto a solución, y esta que es alcohólica, con base alcohólica, 30 segundos. La povidona yodada, 2 minutos aproximadamente. Complicaciones comunes de la clonación periférica, la infección local o sistémica, porque lamentablemente hay situaciones rápidas, colocamos, no nos lavamos a tiempo la mano, no nos lavamos correctamente las manos, ¿no? No solamente que no nos lavemos, sino que encima si nos lavamos, no nos lavamos correctamente. La canalización muchas veces en las zonas de riesgo de contaminación, como es la camilla, la cama, el abocat encima de la cama, o el catéter o jeringa de acceso para haga en la cama, en la cuneta del paciente, y por lo tanto el riesgo de infección es altísimo. Otras complicaciones es venas trombosadas y dolorosas, fuga de fluidos al tejido produciéndose administración ineficiente de medicamentos y extravasación de medicamentos con pérdida de tejido, síndrome compartimental derivado de las infusiones a presión, canulación arterial inadvertida. Hay que saber cuáles son las características, qué me hace suponer, ¿no?, que estoy canalizando, porque la vena y la arteria están prácticamente juntas, ¿no?, una detrás de la otra, una debajo de la otra. Si yo profundizo un poco más el catéter, voy a coger una arteria. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo me doy cuenta que es una arteria y cuándo me doy cuenta que es una vena? La arteria inmediatamente hay un reflujo de sangre, de sangre rojo claro, y comienza a ascender rápidamente por el catéter, o sale con fuerza o se está conectado al equipo de venoclisis o al equipo de envoltor, comienza a subir, a ascender rápidamente. Lo que no sucede cuando es la canalización de una vena, ¿no? Generalmente vemos un color de sangre oscuro, ¿no?, que es por la misma CO2, ¿no?, oscuro, y no hay retorno, no hay esa fuerza con la que sale la sangre. Ojo, que si estamos con un paciente con una anemia severa, no vamos a pretender tener una sangre bastante oscura, como lo es básicamente la vena. Puede ser que estamos con una vena y como está en una anemia severa, pues lo vemos más claro de lo normal. Entonces, evaluar eso, evaluar qué es lo que estamos canalizando, ¿no?, una vena o una arteria. La posible fractura o daño del catéter cuando hacemos mucha fuerza, cuando el niño tracciona, mueve el miembro que estamos canalizando, o nosotros no tenemos la pericia, chocamos con el hueso a la hora de canalizar cuando estamos en un niño muy adelgazado, y logramos romper, se logra por la tracción la rotura del catéter o la rotura incluso de todo el sistema, con el riesgo de fuga y taponamiento. Entonces tenemos que saber
cómo hemos introducido cuál ha sido el componente de la UCAT para evaluar los posibles riesgos del catéter periférico. Acá tenemos una imagen de la guía de apoyo para elegir el tamaño del catéter para un paciente, ¿no? O para el paciente, de acuerdo a los números. Generalmente estamos hablando la naranja, gris, verde y rosa para adultos o pacientes adolescentes. Ya estamos hablando de pacientes de 17 años, 18, netamente, y bien claro, porque es una tabla de la Asociación de Riesgo de Canalizaciones en España, ¿no? F0, cero flebitis, que es la Asociación de Buenas Prácticas en la Seguridad del Paciente, y lo especifica bien claro, y todas las literaturas que ustedes busquen nos dicen bien, y la INS, sobre que el amarillo y el azul deben ser usados para pediatría, ¿no? Amarillo, medicaciones e infusiones de corta duración, venas frágiles, ¿no? Y tenemos al paciente pediátrico y el paciente anciano, que su condición, ¿no? También no tiene como venas muy fácilmente delicadas o frágiles. Los neonatos y en pediatría, ¿no? El azul para transfusiones sanguíneas, la mayoría de las medicaciones y fluidos. Tenemos el calibre, los cristaloides a cuántos por litros por hora se le puede pasar, ¿no? El plasma y sangre. Acá una imagen más completa de los catéteres periféricos, qué soluciones podemos pasar a través de ellos, ¿no? Y aquí en caso de 24, terapia de bajo flujo, corta duración, vena de calibre fino, ¿no? Si estamos con una vena, un acceso en un dedo, pues no voy a pretender ponerle con una boca 22 o 20. Entonces tenemos que tener mucha sensibilidad y empatía para ver qué le vamos a administrar a nuestro paciente, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pensar en el dolor que debe sentir, no solamente por la enfermedad, sino por la canalización, y más si es un paciente de IVA. El azul, venas de calibre fino, apropiado para la mayoría de la terapia intravenosa, isotónica, transfusiones y fluidos. Se utiliza en niños, adultos, jóvenes y adulto mayor. Si en algún momento hemos tenido la oportunidad, no quiero decir la suerte porque no creo que sea suerte, que nos hayan puesto un catéter periférico, incluso teniendo un 24 sentimos la incomodidad porque es un cuerpo extraño dentro de algo fisiológico que es nuestra vena, que nos produce malestar, produce incomodidad. Entonces, peor aún, imagínense si es un catéter de un diámetro igual o mayor que la vena, ¿no? Con el riesgo tremendo de daño vascular. Acá tenemos más imagen para familiarizarnos. Evaluar diariamente y siempre que se considere necesario el punto de inserción se levantará el apósito, y por eso es el apósito transparente. No, yo no necesito desconectar el vendaje, sacarlo, levantarle la mano, realizar una serie de movimientos o de riesgo de tracción de ese catéter, llámese periférico, central o PIC, o el que tenga, para poder visualizarlo. El hecho de movilizarlo, que es el pistoning, ¿no? Es el movimiento, ya me da la posibilidad de producir una flebitis mecánica en mi paciente, ¿no? Vuelvo a decir, pongámonos un catéter, tengamos una vía, y el solo mover, solo que nos levante y nos toque, lo doloroso que es bastante incómodo. En algún momento le he tenido, por eso lo puedo decir en persona. Entonces tenemos que pensar en el paciente pediátrico que peor su condición hace que el niño esté más delicado y más sensible al dolor, y por eso nos explicamos por qué llora tanto un niño, porque está con algo que le produce dolor, más aún si está con un tratamiento que le está produciendo dolor. Inspeccionar buscando signos de alarma, ¿no? A través de la escala visual de valoración de flebitis o escala de Maddox. También tenemos la escala de flebitis de Gokova, ¿no? Que también tiene una numeración, ambos por número 5, ¿no? Muy parecidas, muy similares, porque el objetivo es determinar el riesgo de flebitis, ¿no? ¿Qué signos tiene mi paciente que me dicen, me prevén, o ya me están dando las características de una flebitis en curso?
Los medicamentos, y es como le decía, ¿no? Accesos vasculares y medicamentos están íntimamente relacionados. Entonces, se justifica el uso de determinados accesos vasculares porque va a recibir medicamentos especiales o simplemente hidratación, o sea, infusión del paciente para la fluidoterapia. Entonces, tenemos que saber cuál es el objetivo de la colocación de ese acceso vascular y tenemos que tener en cuenta qué medicamento va a recibir mi paciente para ver los riesgos y las posibilidades, cuál sería el más idóneo, el más óptimo de los accesos vasculares para nuestro niño, ¿no? Y creo que la vez, en una de las exposiciones previas le di sobre medicamentos y estaba la relación de los medicamentos que precisan infusión central y los que precisan infusión periférica. Esta tabla de compatibilidad entre medicamentos de riesgo, si son compatibles e incompatibles en Y, eso no quiere decir que los voy a mezclar. En pediatría les decía, no existe el término mezclar medicamentos, porque si se produce una reacción, o sea, un RAN, un evento adverso, etcétera, no voy a saber quién lo produjo. ¿Fue la vancomicina? ¿Fue el meropenem? ¿Fue la ceftriaxona? Incluso hemos tenido en emergencia situaciones en que la dexametasona como antiinflamatorio, como medicamento que se suele usar número 1 para situaciones de alergia, incluso la ceftriaxona, dependiendo del organismo, ha producido alergia en algunos pacientes. Entonces, por eso no se mezclan los medicamentos en pediatría. El CBC, igual uno de los temas anteriores, ¿no? Identificar ese CBC, la medida del CBC es en French, mientras que la medida en catéter periféricos es en gauges, ¿no? Entonces, ¿de cuántos French es ese catéter? ¿No? ¿Cuál es el idóneo de acuerdo a la condición de mi niño? ¿De cuántos lúmenes, ¿no? es ese catéter? Generalmente el más común es el de 3 lúmenes, ¿no? El lumen distal, que es el azul, ¿no? Que llega hasta, hasta la punta del catéter, usado netamente para nutrición parenteral, por eso debe ser exclusivo para nutrición parenteral. No puede usarse para otros medicamentos, para evitar el riesgo que se mezcle con otras sustancias. Hablamos de una nutrición parenteral que incluso tiene lípidos, ¿no? Entonces, el riesgo de osmolaridad es muy alta. Por lo tanto, el ideal es el catéter distal para una NPT. En algunos casos, incluso si no recibe el paciente NPT, sería sedación y analgesia o bloqueadores, los medicamentos bloqueadores neuromusculares. El lumen distal, este es el lumen medio, el lumen distal, el que está acá en medio, el amarillo, es la solución de base, ¿no? Para tomar la medida de presión venosa central, generalmente en un paciente crítico que está en área crítica, como la UCI, o en nuestro caso que tenemos la unidad postoperatoria cardiovascular, pacientes cardíacos, pacientes en sala de operaciones, es el idóneo para control de PVC. Otros usos, ¿no? Si no es un paciente que está con monitoreo de la presión venosa central, puede ser usado para transfusión, toma de muestra, sedación y analgesia. Solo en el paciente que recibe, el que tiene CBC, se debe usar este catéter, ¿no? O el CBC con este catéter para toma de muestras de laboratorio. No se debe coger de rutina tomar muestras de laboratorio en un paciente con un catéter periférico. Asiste con un bioconector de bifurcado. No, porque estamos en una vena periférica y en un catéter periférico corto. Por lo tanto, cuando queremos hacer un monitoreo o el personal de laboratorio, los tecnólogos quieren tomar muestra de laboratorio, debe ser que el paciente está con un CBC y debe ser en este lumen, en el lumen distal. El lumen proximal, que es el blanco, que es el que está más alejado, o sea, no está en la punta, es usado para vasopresores, vasodilatadores, inotropos, ¿no? O transfusiones, si es que no recibe nada de ello, transfusiones y toma de muestras, si no tiene infusión vasoactiva. Generalmente nuestros pacientes en áreas de hospitalización, no en áreas críticas, sino en áreas de hospitalización, que usan
o que se les coloca un catéter venoso central, generalmente es porque son de muy difícil acceso venoso, porque reciben medicamentos vesicantes o irritantes, ¿no? Y generalmente son o pacientes de larga estancia con tratamientos prolongados, ¿no? Generalmente son ese tipo de pacientes los que tienen la prioridad para el catéter venoso central, ¿no? Que es para nosotros la última posibilidad cuando ya entra con estos medicamentos especiales. La canalización de venas, el catéter venoso central viene a ser la canalización de venas de grueso calibre mediante un catéter que permite acceder a la circulación venosa. La composición del material empleado para ese tipo de vías es silicona o poliuretano, materiales biocompatibles. Dicho catéter se introduce en los grandes vasos venosos del tórax o en la cavidad cardíaca derecha con fines diagnósticos o terapéuticos, ¿no? Y tenemos uno de 3 lumen en el que se está usando solamente un lumen. Cuando solamente se usa uno, hay que aseptizar. Generalmente esa es la posibilidad que nos da o la facilidad que nos dan estos catéteres, porque no hay el riesgo que se salga. Generalmente es en flip-flop, ¿no? Que no necesitamos que se pierdan, no se pierden fácilmente esas tapas. Cuando lo que podemos hacer es seleccionar uno de esos lúmenes, generalmente el distal, para infusiones, y le podemos poner un bifurcado para medicamentos intermitentes. Los objetivos son los mismos, ¿no? Infundir diferentes fármacos de forma simultánea por lúmenes separados, teniendo siempre presente la biocompatibilidad, porque estamos en la misma vena, estamos en diferentes niveles de esa vena, ¿no? Distal, medio, proximal. Pero a la hora, llegan al final a una vena en que se van a mezclar, pero por eso es importante saber la biocompatibilidad. Son compatibles esos dos antibióticos que estoy poniendo en estos momentos, y por eso es la tabla anterior que se les proporciona, porque esa es una tabla incluso aprobada internacionalmente, ¿no? En un hospital español que después se ha hecho masivo. Infundir diferentes formas de fármaco, medir la presión venosa central, perfundir drogas vasoactivas, nutriciones parenterales, implantación de marcapasos endocavitarios, técnica de depuración renal, no son de primera elección para administrar grandes volúmenes de líquidos en resucitaciones, ¿no? Las que hemos pasado momentos en un paciente en un choque hipovolémico severo, un paciente que nos viene completamente descompensado, con signos incluso inminentes de shock refractario. Es imposible pensar en una canalización de un acceso vascular venoso. Generalmente se opta por un periférico para restituir el volumen hídrico, y hasta lograr la hidratación del paciente, recién estabilizarlo hemodinámicamente y pensar en un catéter venoso central, ¿no? Ese es el orden de la colocación de estos catéteres. Valorar los riesgos y la ventaja de colocar un dispositivo venoso central en un sitio recomendado, ¿no? Y elemental, que estén en buena posición. Las venas de mayor acceso o las prioritarias o elegidas por los cirujanos o de mayor uso son la vena subclavia, probablemente la más cómoda para el paciente por no interferir con la movilidad, puede ser su vida, puede ser sus cosas. La vena yugular interna de menor riesgo de neumotórax y mejor control de una hemorragia. La vena femoral, fácil de realizar con inconvenientes de un mayor riesgo de infección y tromboflebitis, y casi en desuso, no se usa mucho por el riesgo de los trombos y de la flebitis, ¿no? Más en un niño pequeño, ya que él usa pañal y generalmente el paciente está postrado, está sedado, y la zona femoral es altamente contaminada por las excretas del paciente, entonces se ha dejado de lado hace mucho tiempo, salvo si la situación del paciente lo merita. Los catéteres de diálisis y aféresis se insertarán en vena yugular o femoral, mejor que en subclavia, para evitar la estenosis venosa. Los recursos netamente médico, con apoyo de la enfermera y del personal técnico para la provisión del material necesario, y si hubiera una urgencia o una emergencia, ¿no? El apoyo respectivo. Al igual que el catéter periférico, bueno, también se ha hecho tipo checking list para llevar a cabo el control y el orden de las cosas a la hora que uno hace, ¿no? Vigilar diariamente el punto de inserción, se vigila sí, no, el registro de fecha de colocación y de la posible cura de la zona de inserción,
retirada atraumática del apósito, ¿no? Sin humedecer el punto de inserción. A veces humedecemos y a la hora que mojamos con más de la cuenta para el retiro del apósito transparente, mojamos el punto de inserción. Acordémonos que es una puerta de entrada, ¿no? Va a entrar ese líquido, y si ese líquido no es estéril, pues el riesgo de infección es elevadísimo. Tengamos algo presente, que de repente el paciente no me da signo de una infección bacteriana inmediato, pero el hecho que haya tenido un catéter venoso central tiene hasta 96 horas de hacer una flebitis infecciosa. Y eso es solamente la causa del catéter venoso central. Perdón. Los apósitos se efectúa la higiene de manos antes y después de cada cambio de apósito y cura. El apósito transparente, ojo, debe ser cambiado una vez por semana, y el de gasa si es que hubo retorno de sangre, hubo alguna pérdida de un pequeño vasito, un apósito de gasa, el que debe ser retirado en menos de 48 horas. Al tener ese apósito transparente me va a permitir evaluar la condición de ese catéter, de ese punto de inserción. Ya no se está usando la sutura de ese catéter venoso central, por eso es importante la fijación con un apósito que cubra la totalidad y que dé la seguridad en la fijación de ese catéter. ¿Por qué no se está usando? Porque las políticas actuales ya no son de suturar al paciente en los CBC. Y esto es la INS, Bucova, a nivel internacional, todo se está manejando así, porque a la hora que uno sutura, ¿no? Estás rompiendo, ya de por sí hemos roto, y hay una puerta de entrada a través de la colocación del catéter venoso central de un riesgo de flebitis química, de flebitis mecánica, de flebitis infecciosa. Además, estoy produciendo daño en el tejido del paciente. A la hora de colocarle los dos puntos de sutura, el riesgo, además estoy 2 puntos más, 2 daños más, 2 lesiones más de la piel del paciente. Por lo tanto, es responsabilidad de la enfermera cuidar, vigilar, fijar adecuadamente y llevar todo el monitoreo para estar alerta a los signos de alarma. Lo que se está usando mucho es el anclaje subcutáneo, que aún para nosotros no está todavía adaptado o aceptado, pero es lo último que se está manejando, ¿no? La inserción del catéter venoso central con anclaje subcutáneo. Proteger el apósito de las conexiones, ¿no? Sustitución de la válvula de inyección se realizará junto con el cambio de llaves y de 3 vías. Ojo, estos apósitos se van a cambiar en ese tiempo, pero van a ser antes de ese tiempo, si lógicamente veo que ese apósito se levantó, ese apósito se mojó, se ensució, está en malas condiciones. Yo no voy a esperar una semana, porque no, la norma dice una semana. La norma dice una semana si está en buenas condiciones, si no me da signos de infección. Igual el otro, si yo veo que el apósito está mojado, tiene restos sanguinolentos, yo no voy a dejar ese apósito de gasa porque me han dicho 48 horas. Entonces, esa es la capacidad de criterio que debe tener la enfermera y el personal sanitario para hacer los cambios antes del tiempo, porque la condición no se está dando adecuadamente. Cambiar los equipos, alargaderas y conectores cada 96 hasta 72 horas, nos dice la norma, la INS, pero respetando siempre las condiciones de la institución, las guías que nos dicen a nuestra institución. Si nuestra institución dice 72 horas, que es lo que nos aprueba, o lo que manejamos, se debe respetar las órdenes, las indicaciones locales, por encima de las internacionales, ¿no? Vuelvo a decir, si esa conexión, si esas extensiones de la vía, esos conectores, esos bioconectores, están con restos sanguinolentos, están con restos de medicamentos, no se nota adecuadamente limpio, yo no voy a esperar 72 horas porque ya es una fuente de ingreso. Vuelvo a decir, estoy con un punto de inserción abierto, que se ha abierto la piel y que estoy directo a nivel de un vaso y por lo tanto circulación general, y que el riesgo de infección es altísimo.
Entonces, yo no voy a exponer a mi paciente solo porque una norma me dice ello, no, yo tengo que evaluar. La norma me dice 96 a 72, pero no llegan a las 24 horas y eso está contaminado porque me lo dejaron en el turno anterior, porque el niño se fue a un procedimiento y no tuvieron cuidado, no lo colocaron adecuadamente. Tengo que cambiarlo, ¿sí? Fecha identificar en los sistemas de suelo cuando se realiza el cambio del mismo. Esas son cosas, creo que yo cuando paso por las rondas y bueno, siempre que he estado en servicio, en mi labor asistencial, son cuestiones que nos han enseñado de pregrado. Hay cosas que siempre digo, eso ya no se habla, porque eso simplemente lo sabemos. Y si la situación por X motivo ha cambiado, lo que corresponde a bioseguridad, lo que corresponde a seguridad de mi paciente, no ha cambiado. Al contrario, se ha puesto más énfasis en ello debido a los problemas que tenemos de infección por la condición de esta pandemia, que ha generado mucho más riesgos de infección del entorno y por lo tanto de la manipulación del paciente. Siempre que se cambie un catéter, ojo, se cambiará también todos los equipos de perfusión, alargaderas, o sea, extensiones y otros accesorios. Si yo estoy cambiando el catéter, si estoy recanalizando, ¿dónde estaba conectado ese catéter? A una extensión. ¿Y esa extensión a qué conectado? A un equipo de venoclisis que está, a un frasco, ¿no? Que está expuesto. Tengo que cambiarlo. Por lo tanto, es mi responsabilidad como enfermera durante mi turno que esa limpieza, que ese orden, que esa fijación sea adecuada para poder mantener todo ok. ¿Sí? La perfusión de fluidos, como los lípidos, ¿no? Se deben cambiar cada 24 horas instaurada la perfusión. Si no ha sido posible acabar la perfusión en esas 24 horas, el fluido restante se desechará. Las NPTs, la mayoría tienen lípidos. De por sí la NPT se cambia 24 horas. Cuando tiene lípidos, mucho mayor, porque incluso la osmolaridad es mayor. Entonces, hay que cambiar 12 a 24 horas. ¿Que sobró más de la cuenta? Bueno, de repente se inició muy tarde, pero igual se cambia, ¿no? A uno nuevo. No podemos exponer al paciente a un riesgo severo de su condición que ya de por sí la enfermedad lo tiene mermado. Los hemoderivados terminarán dentro de 4 horas siguientes a su instauración, eliminación de los restantes de estos componentes con todo y equipos en los espacios o en los dispositivos diseñados para ello. Lavado y permeabilidad del catéter, lavar con un suero fisiológico previa y posteriormente a la administración de medicamento y sellar al terminar el procedimiento. Siempre que administro un medicamento, debo permeabilizar, debo lavar la condición porque está quedando en el trayecto medicamento, que puede ser incompatible con el paciente, que puede que en horas se precipite, que se contamine. Por lo tanto, para permeabilizar, de repente es más viscoso y se va a obstruir mi vía endovenosa que tanto me costó canalizarle. Por lo tanto, las normas del INS nos dicen hay que lavar con suero fisiológico estéril. Y eso implica las jeringas precargadas, no esos frascos que los tenemos no del día o del turno, ni siquiera del día, a veces 2, 3 días, pinchando con una aguja N veces, ni siquiera con conectores. Y por favor, tengamos cuidado, es nuestra responsabilidad. Nosotros no colocamos el catéter venoso central, es responsabilidad médica. Pero el cuidado y mantenimiento del catéter venoso central o de los accesos vasculares en general es netamente de enfermería o de la enfermera de turno. Lavado doble del volumen de cebado del catéter, es decir, si el cebado de mi catéter tiene 5 mililitros en mi extensión o de donde fue conectado, con 5 mililitros tengo que hacer, o sea, el doble de ellos tengo que hacer el lavado. Si estoy con jeringa perfusora, pues qué bueno porque la jeringa perfusora tiene la conexión de las jeringas perfusoras es más o menos 3 a 5 centímetros a lo mucho, de acuerdo al largo y al diámetro, entonces tenemos que usar el doble de ello. El sellado de luces, cuando no se usa un CBC, se hace a través de una heparina de 10 unidades, 1 mililitro, ¿no? O en el Perú, no hay la de 10 unidades, tenemos más en farmacia, la de 20 unidades, será con la de 20 unidades. La retirada del CBC va a ser cambiar un catéter de múltiple luz por uno de menos luces, cuando ya no sean imprescindibles, ningún acceso vascular
que no se está usando debe quedarse por si acaso, ¿no? Por el riesgo que tenemos de las flebitis en el paciente, flebitis mecánica, infecciosa y química. Bueno, ya no tanto química, pero sí infecciosa y mecánica. Por lo tanto, acceso vascular que no se usa, acceso que debe ser retirado. Antecedente de inserción sin técnica séptica, lo que sucede normalmente en una situación de emergencia, un paciente que viene chocado, que se nos descompensa, le canalizamos una vía con todas las medidas posibles, ¿no? Del catéter venoso central, pero que no tengo la seguridad de una bioseguridad del 100%, debe ser cambiado como máximo en 48 horas. No se debe realizar recambio con guía, los catéteres centrales no habrán de ser reemplazados en forma de rutina, ya le toca cambio, no, si está funcionando no necesita cambio, ¿no? Si yo estoy llevando todo el control, estoy cuidándolo, haciendo las curaciones respectivas, cambiando los apósitos en el momento indicado, y no evidencio ningún signo de alarma, no necesito cambiar rutinariamente el CBC, porque es un catéter venoso central, con riesgos y complicaciones si lo hago rutinario. Tenemos aquí las complicaciones más comunes de canulación periférica y las indicaciones para catéter venoso central. Complicaciones de una inserción de catéter venoso central, las más comunes, ¿no? Las tempranas y por las que a veces nuestros pacientes suben nuevamente a sala para el retiro por la complicación que han tenido, y vamos a observar un paciente con arritmia, daño vascular, neumotoras, hemotoras, que son las más comunes, taponamiento cardíaco, lesión neurológica y embolización. Las tardías, infección, trombosis, embolización, etcétera, etcétera. Indicaciones básicas para acceso venoso de largo plazo, generalmente para pacientes crónicos, para pacientes incluso que deben ir a su casa, quimioterapia de cáncer, nutrición por vía intravenosa, transfusiones de sangre en repetidas veces, con pacientes con leucemia, pacientes con todas las enfermedades raras o pacientes con enfermedades que necesitan transfusiones a repetición. Requerimiento de administración de fluidos, antibióticos, diálisis o el paciente con flebotomía. El acceso arterial no es común, es netamente de UCI, pero aún así debemos tener los cuidados del mantenimiento del mismo. Vamos pasándolo rápido porque el tiempo nos está ganando. Complicaciones del retiro del catéter venoso central, hemorragia, embolia aérea, fractura del catéter y embolismo, desplazamiento o trombo o vaina de fibrina, complicaciones arteriales no evidentes, infección, catéter atrapado en venas y tejidos. Las complicaciones de la cateterización arterial, sangrado, hematoma, lesión arterial, en las tardías trombosis, embolismo, lesión neural, infección, fístulas arteriovenosas, ¿no? Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con ellos. Una de las complicaciones o de las situaciones muy frecuentes que vemos y que corresponde a enfermería dentro de sus cuidados es cuando el paciente sufre infiltraciones, extravasaciones y MARSI. Son responsabilidades de las complicaciones propias de catéteres en general, no solamente periféricos, sino también centrales, ¿no? Más lo vemos en los periféricos. Infiltración. ¿Qué es la infiltración? ¿Es la misma infiltración que extravasación? No, no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo, ¿no? Infiltración es la administración accidental de un líquido o fluido en el tejido cercano al punto de inserción del catéter. Cuando el líquido no es vesicante, no es irritante, ¿no? Ese es lo bueno. Generalmente, ¿qué es? Dextrosa con electrolitos en concentraciones normales. El daño es mínimo, pero produce dolor porque hay una congestión, porque ha habido fuga de un líquido, ¿no? A la parte tisular. Hay que cambiar ese acceso periférico, ¿no? Generalmente el tratamiento va a ser elevar el miembro por encima del corazón para disminuir, para facilitar el edema, disminución del edema, aplicar compresas locales, cambiar la vía de lugar para continuar con el tratamiento. ¿Cómo detectar una extravasación? ¿Y qué es una extravasación? Una extravasación es la infiltración de un líquido vesicante o irritante. ¿Ya ve que no es lo mismo? Cuando es infiltración, es un líquido generalmente dextrosa con electrolitos en concentraciones normales. Por lo tanto, no va a producir daño. Se va a aumentar el volumen, va a haber un edema, pero no hay posibilidad, salvo que sean condiciones, grandes cantidades que van a producir hasta flutemas en el paciente, ¿no? Entonces, ese es
infiltración. La extravasación, estamos hablando de esa infiltración, pero de soluciones vesicantes e irritantes con unas características químicas que van a producir daño en el tejido. Generalmente medicamentos como la vancomicina, vasopresores, quimioterápicos, etcétera, etcétera. Ya en la relación de medicamentos que vimos en periféricos, tenemos la relación de medicamentos que son por vía periférica y por vía central. Bueno, todo en los que por la osmolaridad y por la calidad de medicamentos, si es vesicante o es irritante. Tenemos ahí una relación de medicamentos. Pues tengamos cuidado con esos medicamentos, mucho más si reciben nuestros pacientes citostáticos o quimioterápicos. Complicación, riesgo de infección, de repente será más leve, viene a ser esta, porque el paciente puede llegar a perder la movilidad temporal o permanente del miembro afectado, produciendo un síndrome comportamental del nervio dañado, ¿no? O el nervio dañado. Además de pérdida del acceso venoso, lamentablemente hasta pérdida del miembro afectado. Signos y síntomas, pues el paciente se va a quejar de dolor o quemazón, cierta palidez o rubor en la zona, edema, vejigas y ampollas en la zona de infiltración del vesicante o irritante, incomodidades, aumento de tiempo y costos de gestión de enfermería, de recursos humanos, de hospitalización y otras complicaciones relacionadas al medicamento que ha sido extravasado. Si no se trata a tiempo, se van a dar situaciones de quema de los tejidos y necrosis, llegando al debridamiento del tejido necrótico y cirugía plástica para reparar los tejidos y los daños estéticos, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de los pacientes, además del dolor que le va a producir, es el daño del miembro, terminando con la amputación, como en alguna oportunidad lo hemos visto afortunadamente a nivel de otras literaturas. Tratamiento para usar la medicación, intentar aspirar lo que se pueda desde el catéter o aguja Uber, avisar al médico, vemos una situación de esta, debemos avisar inmediatamente al médico de la sala o al médico responsable de la atención del paciente para tomar las medidas correctivas con ese medicamento y con la atención inmediata. Aplicar el antídoto correspondiente y las medidas locales que procedan, frío, calor, según procede. Hay medicamentos los que necesitan apósitos tibios, fríos, u otros calientes, dependiendo de la sustancia que se ha extravasado. Señalar con un rotulador la zona afectada por una mejor vigilancia, y si el fármaco no tiene potencial necrotizante, aplicar medidas locales antes expuestas, ¿no? Y sobre todo, reportar y no ocultar, porque si ocultamos, uno que debemos de tener, cuando lamentablemente se produce un error, debemos tomar las medidas para mejorar y no cometer no solamente uno mismo ese error, sino eso sea ya repetido. Porque si ya sucede es porque ha habido una falla en la identificación del medicamento, una falla en la gestión del personal, una falla en la identificación de la compatibilidad de medicamentos que está recibiendo el paciente. En algún lado ha habido una falla. Y por lo tanto hay que mejorar, hay que capacitar y hay que tomar las medidas respectivas. Si nosotros ocultamos, no vamos a mejorar. Y por eso tenemos que reportarlo inmediatamente. Primero, a la jefa del servicio o a la coordinadora, si es que ha sucedido en un horario en que no está nuestra jefa. Cuando ella se encuentra, reportarlo y hacer la hoja de notificación de un evento adverso para tomar las medidas adecuadas. Eso no significa tomar las medidas de sanción. Tengamos siempre presente que es un niño que está produciendo, se le ha producido un daño no intencionado, de hecho que no es intencionado, pero debemos tomar las medidas de conocer y capacitar del medicamento o de los medicamentos que se están usando en un paciente y de repente con catéter periférico. Y insistir de repente en que la parte médica también tome en cuenta qué medicamentos complejos se están administrando y la prioridad de catéteres de mayor complejidad como los catéteres venosos centrales y medicamentos de riesgo, de alto riesgo, ¿no? Ahí hay una relación de antídotos usados en caso de extravasación de medicamentos citostáticos. Va a quedar esto en la página de la institución. MARSI viene a ser el daño que producimos en la piel de nuestro niño por un exceso de esparadrapo o de apósito autoadhesivo, ¿no? Y a veces no solamente vemos fijación
del apósito autoadhesivo, sino parece un vendaje o un enyesado del apósito autoadhesivo en el miembro afectado, ¿no? Los MARSI son las lesiones de la piel por el adhesivo cutáneo y que se traducen en eritemas, en daño de la piel, muchas veces no solamente en eritemas, sino además en ampollas, en lesión no solamente de la dermis, sino de la epidermis, sino a veces de la dermis, ¿no? De otras capas más complejas. Entonces tenemos los tipos de MARSI mecánico, el MARSI por dermatitis, que viene a ser por contacto del apósito en la piel del niño. No todos tienen la misma defensa de esa piel, hay pieles muy sensibles al simple contacto del adhesivo, ¿no? Que pueden producir una reacción alérgica por contacto, foliculitis o maceración. Ahora que nos viene el calor, peor aún. 2, solemos proteger nuestros catéteres con pañal. El pañal es caliente, ¿no? Absorbe, y por lo tanto tiene un algodón especial, una celulosa que absorbe. Estamos aumentando la temperatura del miembro y por lo tanto el riesgo, ¿no?, de producción de microorganismos es mayor, ¿no? Y también de calentamiento de esa sustancia que es plástico, que es la solución o el pegamento. Complicación común, ¿qué es la flebitis? Es otro problema, son problemas netamente de enfermería por medicamentos especiales producidos por un cuidado inadecuado o ineficaz. La flebitis viene a ser una complicación común que consiste en la inflamación del endotelio venoso por diferentes causas, ¿no? Que puede ser flebitis mecánica, flebitis, química y la flebitis infecciosa, ¿no? No podemos tener una extensión DIS que tenga dos conectores, una que generalmente es el medicamento y otra que es la destroza. El potasio no puede ser mezclado con sustancias o con medicamentos. Hay muchas sustancias que son incompatibles con el potasio. 2, la atracción de solamente chocar el movimiento de la gravedad en el aire va a producir dolor. Y por lo tanto, el síndrome del pistoning, ¿no?, que es el movimiento de esa extensión y el dolor, además de la pérdida del trayecto, y eso significa medicamentos fuera del acceso de la vena. Entonces, es responsabilidad de enfermería. No pequemos de mucho esparadrapo o de mucho apósito autoadhesivo, pero tampoco no pequemos de poco apósito autoadhesivo, que hace que el niño fácilmente, con el sudor o con el movimiento, se rompa ese acceso vascular, ¿no?, esa boca, esa bránula, ¿no?, de acuerdo a las marcas tiene su nombre, o se desconecte. La flebitis mecánica se trata de aquella inflamación del endotelio venoso provocado por el roce del catéter con el mismo, ¿no?, generalmente dada por un catéter vascular del mismo grosor de la vena o incluso más, ¿no? Debemos nosotros usar el tercio que corresponde, ¿no?, ser un tercio del diámetro del catéter de la vena o del vaso, el abocado. La flebitis química se trata de la irritación, de la inflamación del endotelio debido a acción de unas drogas vesicantes, irritantes, pH ácido o de elevada osmolaridad, ¿no? ¿Y cómo lo vemos? Y a la hora que nosotros estamos administrando el medicamento, infundiendo el medicamento, si está a un horario, y vemos blanqueamiento de la zona o enrojecimiento de la zona, inmediatamente suspender la infusión, porque incluso le sacaron el acceso y como está todo blanco, eso en cuestión de horas ya comienza a cambiar de color hasta ponerse necrótico. Eso es cuidados de enfermería, ¿no? Y los cuidados de enfermería, por eso que nosotros hacemos cuidados, porque tenemos que estar visualizando, ¿no?, y por eso tiene que estar transparente los riesgos, las complicaciones de los accesos vasculares que tienen nuestros pacientes, porque vienen a la institución por un tratamiento. El MARSI, que es el factor determinante de la aparición del MARSI, ¿no?, generalmente son los factores intrínsecos y extrínsecos del paciente. Dentro de los intrínsecos, la deshidratación, eczema, un paciente con
problemas dérmicos, ¿no? Es muy fácil que haga también un problema de MARSI. Y los extrínsecos es el tratamiento quimioterápico, anticoagulante, el clima, la exposición a las temperaturas extremas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que normalmente vemos. La literatura, aunque se me ha cortado varios literaturas que se han, para obtener y para brindarles toda esta información y estar actualizándonos, ¿no? Esto va a quedar en la página de la salud, para estar en contacto, para estar siempre actualizándonos, y esta es una parte porque nos falta PIC, ¿no? Y porque también lo solemos usar en nuestra institución. Eso es todo, licenciada Melba. Bien, licenciada. Vamos a revisar las 3 primeras preguntas que nos han llegado, y las otras, bueno, los contestará la licenciada a través de su correo institucional. Yo sé que ella lo hará con mucho gusto. Primera pregunta. Buenas tardes. La ausencia de retorno venoso, a pesar de que el catéter periférico se encuentra permeable y no presenta signos de flebitis, ¿es criterio para su retiro? Ok. Sí, porque ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos la costumbre o estamos olvidándonos de que tenemos que hacer el lavado constante de la vía del paciente, ¿no? Cada vez que administramos medicamentos tenemos que lavar la conexión y hacerlo en el push-on, o sea, en pausado. Pasamos un poco y pasamos y suspendemos, pasamos y suspendemos, no aspiramos. Entonces eso nos va a permitir tener el acceso vascular permeable. Un indicador de que está en un buen acceso venoso es que hay retorno venoso. A la hora que yo aspiro, tiene que haber retorno venoso, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar realmente, ¿está en buen sitio? ¿Está pasando bien la cantidad del acceso vascular que estoy poniendo, el líquido? ¿Está administrando, está imponiendo adecuadamente? Porque, ¿qué pasa? Y me ha sucedido muchas veces. Pregunto, ¿está pasando? Sí, sí está pasando. Y pasa una gota, 2 gotas, 3 gotas. No, eso no es un indicador que pasa. Cuando yo abro toda mi vía para evaluar si está recibiendo, tiene un buen flujo, tiene que tener buen flujo. Entonces, cuando pasa, ¿no?, con la presión de la altura que se produce cuando uno eleva el volutrol, debe pasar a buen flujo. Un goteo lento no me dice que está en buen sitio. Generalmente es porque está extravasando. Entonces, tengamos mucho cuidado y evaluemos bien cómo está la piel, ¿no?, o la zona de los tejidos alrededor del acceso, porque no necesariamente tiene que estar hinchado y edematizado, sino a los laterales, y me va a dar el indicador de que está infiltrándose y no lo estoy evaluando adecuadamente. Entonces, sí es un indicador de retiro, porque tengo que evaluar bien que está o no ese catéter venoso central en el acceso vascular. Bien, licenciada. Otra pregunta. En pacientes con tratamiento endovenoso intermitente, ¿qué utilizan para sellar el catéter? ¿Solución salina o heparina? Ya. En catéter periférico, y el tratamiento es netamente solución salina. La heparina solo se usa en catéter venoso central de uso, que no lo voy a usar un buen tiempo, que no lo voy a usar 2, 3, 4, 5 días hasta ver que de repente, por ejemplo, en los pacientes que van a recibir aféresis, ¿no? O sea, no lo voy a usar en estos días, lo voy a permeabilizar con heparina. ¿Por qué no usamos la heparina de costumbre y en algún momento, de repente, te acordarás, Melvita, que sí usábamos la heparina, ¿no? Bañábamos la jeringa y con eso permeabilizábamos. Pero ¿qué es la heparina? Es un anticoagulante. Y nuestros pacientes generalmente, cuando están hospitalizados, no sabemos la condición hematológica en la que se encuentran. Y cuando ya administramos mínimas dosis de heparina, la que habla, el siguiente turno, la otra, ya no son microunidades, sino ya se convierten en unidades y los pacientes comienzan a presentar problemas de coagulación. Por eso se suspendió el uso de heparina para permeabilizar. Para permeabilizar las vías se usa netamente suero fisiológico. Y por eso se llama suero fisiológico, porque tiene las características del plasma, ¿no? Y no necesita usar un anticoagulante por los riesgos que esto tiene, ¿no? Bien, licenciada. En pacientes con catéter venoso central, ¿qué lumen es recomendable usar para administración de medicamentos vesicantes? Muchas gracias por la respuesta. De antemano le agradecemos.
Ya, gracias. Sí, justo a la hora que hablábamos de la imagen de los vesicantes, cuando nosotros vemos vesicantes, uno saber qué medicamento vesicante es lo que estamos administrando en nuestro paciente, ¿no? Como medicamento, debe ir dentro de lo que corresponden medicamentos, ¿no? Dentro de ellos, aquí tenemos el lumen proximal, que es este blanquito, y llega solamente a la parte de acá, son las transfusiones y toma de muestra. Lo que vienen a ser medicamentos es netamente lo que corresponde al lumen distal, que es el amarillo, que va a llegar a la punta, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente con medicamento vesicante voy a producir daños si no está adecuado. Y por eso incluso la literatura nos dice que deberíamos nosotros tener un conector, por ejemplo, en este lumen, para usarlo en las infusiones intermitentes que vienen a ser los medicamentos o infusiones a horario que tiene el paciente, ¿no? Entonces, podemos usar ese lumen, el lumen medio, que es netamente para transfusión, para toma de muestras o sedación. Porque el otro es para NPT, si es que recibe mi paciente. Si no recibiera NPT, también puede ser el distal o el medial, más no el proximal, por el riesgo que tiene de incompatibilidad con otros medicamentos. Bien, licenciada. A ver, vamos, la última pregunta. Buenas tardes. ¿Cuánto de heparina se usa para heparinizar los catéteres centrales en niños y en adultos? Gracias. Ya. La INS nos habla de 10 unidades, ¿no? O sea, administrar solamente 10 unidades para permeabilizar los catéteres centrales en general, no lo pone por edad. Generalmente el paciente, la presentación que tenemos a nivel de la institución y a nivel de Perú no es de 10 unidades, sino de 20 unidades, y nos habla de ponerle la mitad de la dosis. En pediatría tenemos que usar dosis muy reducidas, incluso hay una dosificación de heparina, no tengo ahorita mi tabla de heparina, para poner, son microunidades, incluso se usa el lavado de la jeringa, después aspiración de suero fisiológico de jeringa precargada, y con eso permeabilizar y dejarlo disponible ese lumen o ese catéter, ¿no? Generalmente estamos hablando de 5 a menos unidades de heparina. Bien, licenciada. Bueno, al no haber por el momento más preguntas, le agradecemos a la licenciada Torres y la felicitamos por su excelente exposición en bien de los niños. Por favor, sus palabras finales, licenciada, al público presente. Bueno, muchas gracias por la paciencia, por haberme esperado, o por los inconvenientes de inicio de la exposición. 2, es importante que en la enfermera siempre nos estemos capacitando. Y gracias por las invitaciones y por las mismas preguntas de ustedes, porque eso hacen que uno tenga las ganas de investigar, de ver, de analizar, que debemos tenerlas todas las enfermeras, porque tenemos una gran responsabilidad, colegas. La atención y el cuidado de nuestros niños, que son el motivo de haber escogido esta bella profesión. Sigamos siempre, hay tanto por aprender, hay tanto que reforzar. Todos los días estamos siempre actualizándonos. Tenemos este sistema de la tecnología que nos permite todas a la par estar capacitando, y felicito a la licenciada Melba y al programa de Telesalud que nos permite a todos llegar a todos los rincones de nuestro país y de Lima, bueno, por supuesto, para tener todos la misma oportunidad de conocimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes, licenciada. Agradecemos también a las participantes presentes y los invitamos a seguir estos interesantes temas a través de la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas.